Ya estamos en directo en este Hangout, el primero de momento, para hablar de la colección Miralejos que acaba de estrenar la plataforma libros.com. Y estamos aquí con Víctor Blanco, el director de la colección, y los dos primeros autores que están ofreciendo su obra, Carlos Plaza y Andrés Díaz. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, Mismos. Adelante, Víctor, tú mismo. vale, no. Parecías, Te daba, te has quedado un daba, te daba. poco. Sigo siendo tu canal para introducirnos, pero muy bien. Nada, gracias antes de nada a ti, a Itziber, por darnos la oportunidad de hablar en Danza de Letras de esta locura llamada Miralejos, en la que nos hemos unido, pues, de momento, 3 escritores. Yo como director de la colección, que intento, pues, seleccionar un poco las obras que yo creo que tienen una tendencia común o tienen un espíritu más o menos común, pero bueno, tanto Carlos como Andrés inauguran 2 líneas que son bastante diferentes y que son las que yo considero, sin ser un experto ni mucho menos, las más quizá mayoritarias o generales dentro de la fantasía. Andrés inaugura la línea Carmesí, que sería una fantasía más adulta, más centrada en la épica o en la crudeza de la guerra. Es decir, nos gusta hablar de tonos, sobre todo en Miralejos, porque creo que los géneros a la larga y sobre todo los subgéneros se tocan, se influencian y es muy difícil hablar de subgéneros y muy relativo. Nos gusta hablar de tonos, el tono de la novela de Andrés, Scarrion Guntar, Sangre en el hielo, es decididamente adulto y oscila, ¿verdad, Andrés? Luego entraremos entre la épica y la crudeza de la guerra y entre lo que sería el alma humana sin adornos. En cuanto a Carlos, el jinete y el mago, inaugura la línea azul, que va a tocar todo el tema, pues, de la magia, del sentido de la maravilla, de la fantasía en un sentido, pues, mágico, y que en el caso de Carlos puede leerse perfectamente por parte de un adulto. Yo soy un adulto, aunque desde que me he afeitado no lo parezca, y he disfrutado de la historia como el que más. Pero también tiene el valor añadido de que puede ser leído por un público joven. Hobbit. Por un público joven. El jinete y el mago es una historia que inicia una trilogía, que ya nos contará un poco Carlos, y que yo creo que está muy influenciada por el mundo del rol, por la fantasía clásica, como puede ser Dragonlance, y a mí también me retrotrae a una serie que a mí me gusta mucho, que es Lodoss War, aunque Carlos no la conocía. Cosas muy bonitas de la fantasía y la escritura. Una historia te recuerda algo, pero luego hablas con el autor y dice, ¿y esto qué es? Pues fijaos, no sé cuál de los dos quiere hablar, quiere empezar, vosotros mismos, chicos, si queréis hablarnos un poco de las historias. Bueno, pues si queréis empiezo viendo. Tira, tira. Adelante, claro. Pues empiezo yo, por ejemplo. Bueno, pues como muy bien ha dicho Víctor, mi novela Scarrion Guntar, Sangre en el hielo, pues es una novela que tiene un tono bastante épico, bastante crudo. Hay bastante batalla, hay bastante sangre, mucha guerra. Lo que pasa es que también quiero matizar que, aunque haya mucha violencia, la violencia no es exactamente lo principal de la novela. Digamos que lo principal es la trama de los personajes, sobre todo los personajes, lo que les ocurre, todas las intrigas en las que se ven envueltos, todos los problemas, todas las aventuras, y digamos que la violencia es un añadido muy poderoso, muy fuerte, porque a mí me gusta mucho meter este tipo de cosas. Creo que literariamente la violencia, la sangre, la muerte no son solamente, digamos, una especie como de locura gore, sino que literariamente está muy bien porque son conceptos muy poderosos y obliga a los personajes a ponerse en situaciones extremas, y solamente así uno puede realmente sacarle todo el jugo a un personaje, ¿no? Entonces, digamos que la violencia está al servicio de la historia, no solamente el centro,
y que por supuesto lo que cuenta es la trama y el desarrollo de los personajes. Y esta trama, pues como bien ha dicho Carlos, es muy adulta, está muy influenciada por la historia, es una estética como muy histórica, muy realista. Y bueno, y la verdad es que ese es el tono que tiene la novela. Los personajes son muy adultos, yo los veo muy adultos, son personajes que no son moralmente en blanco y negro, sino que se mueven en una amplia gama de grises, no hay maniqueísmos, no hay buenos ni malos. El mismo personaje te podrá parecer en un momento dado una buena persona y en otro te parecerá un personaje mezquino y miserable, como ocurre en la vida real. Bueno, y realmente no me gusta que haya héroes ni villanos, lo que me gusta es que haya personas como en el mundo real que defienden sus intereses y que tienen todos una historia detrás. ¿Quieres hacer otra pregunta o le pasamos a Carlos? Sigo yo. Perdona, que había desactivado el micro porque estaba tuiteando la dirección del Hangout para que la gente nos pueda seguir. Y como escribo como un cavernícola, había desactivado el micro. Por eso te estaba diciendo, sí, sigue, sigue. Adelante, claro que sí. Pues sigo yo. Pues El jinete y el mago, como bien ha dicho Víctor, es la primera novela de una trilogía que por ahora no tiene título, la trilogía, solo tiene título la primera novela. Y bueno, trata de un mundo llamado Ilir, en el que hace tiempo fueron exterminados los orcos, la raza de fantasía enemiga por antonomasia, fue totalmente aniquilada por una alianza entre humanos, elfos y enanos. Lo que pasa es que esto, bueno, no... con esto lo único que se consiguió, bueno, se consiguieron muchas cosas, pero una de las cosas que se consiguieron fue que los enanos se les subiera un poco la ambición a las barbas, y nunca mejor dicho, y quisieran dominar ellos el continente donde transcurre la historia. Y para ello decidieron que, como eran criaturas totalmente contrarias a la magia, iban a exterminar la magia de Ilir. Y la magia de Ilir se basa en 4 pilares. Una son los propios dioses, otras son los dragones, otras son los elfos y otras las escuelas de magia. Entonces, empezaron por aniquilar a los dragones. O sea, cuando empieza la novela, no hay dragones en Ilir. Pero hay una profecía que dice que los dragones volverán. Y ese es un poco el motor inicial de la historia. Se encarga a un mago adolescente llamado Athrite que guíe a una chica ciega llamada Meirin a un lugar donde se supone que se va a cumplir esta profecía. Entonces, por el medio se les unirá un caballero, un antiguo jinete del dragón, que es una orden de la que, bueno, hablaré más adelante, pero que, bueno, es una orden de caballería que se distinguía por cabalgar dragones antes de que desaparecieran. Y juntos emprenden este viaje. Entonces, bueno, es una novela, a ver, con acción pero sin violencia, como bien dice Víctor. Es una línea más juvenil, más de alta fantasía, ¿no? Que la novela de Andrés. Muy basada en los personajes y en la historia y sobre todo en su desarrollo. Ambos, Athrite y Jandrek, el jinete y el mago, que dan título a la novela, son 2 adolescentes muy distintos. El uno es más tímido, más retraído, el otro es mucho más arrojado, más valeroso. Y la historia, bueno, transcurre paralela a su propio desarrollo personal, ¿no? También por en medio, bueno, al ser una novela dirigida a jóvenes, pues hay historia de amor. Y bueno, no sé muy bien ahora mismo qué más explicar. Bueno, no pasa nada, para eso está el hashtag, para eso estoy yo, que me la he leído y la he analizado. Y no. Buenas de nuevo, estamos otra vez en directo. Siento mucho los problemas técnicos porque ha sido un problema de mi ordenador. Me ha echado a patadas y como soy el host, pues ha seguido grabando un poco, creo, pero la verdad es que no ha dejado de emitir y ya veré si puedo recuperar
lo que habéis estado explicando, pero no estoy muy segura. Lamento los problemas, de verdad. No pasa nada, nos ha atacado la magia, la brujería, el grimdark, algo. Sí, va a ser algo de eso. Bueno, yo ya he pasado el link a través del hashtag y aprovechando que estamos con el hashtag, pues nos habían hecho algunas preguntas. Ha contestado algún hooligan de las redes, con lo cual nos ha quitado trabajo, ¿vale? Nos preguntaba Sergio Cruz sobre las grandes editoriales, ¿no? Y Alexander Páez ha entrado en plan vikingo a decir que las grandes editoriales también están apostando por la fantasía, lo cual es muy cierto y muy loable, como es el caso de Fantasy, que está haciendo un trabajo espectacular con autores españoles e hispanohablantes. Yo creo que es la punta de lanza de toda la fantasía nacional, y las editoriales más pequeñas o más independientes nos vemos favorecidas por esta apuesta por una editorial que, digamos, tiene los recursos para hacer las cosas muy bien y las está haciendo muy bien. Y editoriales más independientes o pequeñas podemos ir a la zaga del camino que ellos están no abriendo, pero sí retomando y despejando. Aprovecho para decir que creo que la fantasía nacional está en un buen momento. Se está leyendo fantasía, la fantasía está ampliando su base, y de ahí que el libros.com, por ejemplo, haya apostado por este género, y nosotros también por el sistema del crowdfunding, del que ya hemos hablado largo y tendido. Podemos hablar si la gente así lo estima conveniente, pero en definitiva hay opción para sacar apuestas más personales, pero con mucha calidad literaria, como son Scarron Guntar o El jinete y el mago. Dicho esto, tenemos algún hashtag más. ¿Qué futuro le auguráis a la fantasía en español? Bueno, yo creo que fantasía se escribirá siempre, y eso del futuro, yo los augurios nunca los he llevado muy bien. Creo que siempre habrá fantasía y siempre habrá editoriales que apuesten por ella, pero si por futuro nos referimos a montarnos en un Cadillac como raperos, no sé si ese será el futuro de la fantasía en español. Sí que creo que, no sé cómo lo veis vosotros dos, están sacando muchas cosas en castellano, y hay un movimiento que realmente está ahí, y si las editoriales han decidido apostar por él, porque realmente existe y le ven un futuro, ¿no? Bueno, yo como autor se acopla al sonido de alguien. Pienso que sí. Probablemente, quizás tuyo, ¿no? Porque... ¿Mío? Sí. Ya no se acopla. Vale, pues dale, perdona. A ver, está claro que hay un antes, y es así, ¿no? Un antes y un después del Señor de los Anillos. O sea, desde que estrenaron las películas, la fantasía en España se ve de una manera muy diferente. ¿Vale? O sea, sí, ya sé lo que estáis diciendo. Eres escritor y estás hablando de unas películas y tal, pues sí. Pero es lo que puso de moda en su momento la fantasía en España, y lo que hizo que no se viera solo como literatura para críos, que hasta entonces era un poco como se veía. Bueno, y parece que... Juego de Tronos también ha conseguido mucho, creo yo, mucho público femenino, mucho lector no habitual de fantasía, ¿no? Que le ha molado la apuesta, y ha creado conversos, ¿no, Carlos? Gente que igual no leía fantasía y ha dicho, hostia, pues esto de la fantasía igual no está tan mal, mira cómo mola la de asesinatos que hay, se ven tetas, hay conspiraciones, los personajes son reales, y no son hadas que van volando por un bosquecillo, ¿no? Y desde luego yo opino que ha hecho un gran trabajo, tanto El Señor de los Anillos como Canción de Hielo y Fuego en su adaptación HBO Mode. Claro, la cuestión es, ¿se traducirá esto en la lectura en castellano? Esa es mi gran pregunta, y por eso inauguré la colección con esa pregunta, Carlos. Y a Chiver, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que hay una tendencia muy positiva. Yo la he sentido con mi primer proyecto con libros.com, que fue Crónica del Cautivo, la recepción que ha tenido la novela, la de gente que la ha reseñado, que me ha comentado, que me ha ayudado a difundirla. Creo que hay un movimiento de gente que hace muchísimo por la fantasía,
que son gente pues que tiene blogs, que tiene canales de Booktube, a pensar de que, bueno, con el cuñadismo que nos caracteriza en este país, que critique a los booktubers porque sí, ¿vale? El otro día leía un artículo de Lorenzo Silva, es que se queja la gente de la burbuja de la novela negra, y dice Lorenzo Silva, yo no he visto a nadie quejarse de que haya muchos bares. Esto te hace reflexionar un poco sobre la mentalidad que tenemos, ¿no? Tan provinciana a veces. Bueno, no quiero extenderme, voy a intentar hablar en positivo, pero sí que creo que se pueden hacer muchas cosas, como ha demostrado Fantasy, por ejemplo, con un nuevo estilo de fantasía escrita en español, y nosotros lo vamos a intentar. Obviamente nosotros nos movemos en otra liga y trabajamos con el crowdfunding, Carlos, del cual tú ya conoces y nos podrás contar, pero libros.com, digamos que edita sus novelas a través de esa herramienta, lo cual tiene el beneficio de poder apostar por cualquier producto o cualquier novela que tenga un mínimo de calidad literaria, como es el caso de estas dos novelas que presentamos hoy aquí. Y nos preguntaban también por hashtag, mientras intentamos que Andrés, que está atacado por los brujos estigios, que lo han reconocido como cimerio y le están boicoteando su regreso a través de los portales de internet, nos preguntaban por aquí en hashtag, a ver si lo encuentro. Me he caído, horror. Este era Itziber cuando se ha caído. Sí, José Mariscal nos pregunta qué corrientes de fantasía se tendrán en cuenta. Urbana, terror, espadas, nombres raros, dragones y orejas puntiagudas. Tanto libros.com como yo como director tenemos planteadas cinco líneas, ¿vale? Me han llegado cosas de novela urbana, de fantasía urbana. Y espero que en un futuro podamos iniciar ese tono o esa línea. El terror no creo que lo toquemos, ¿vale? Porque a mí me interesa que en Miralejos se toque la fantasía en un sentido más estricto, no el fantástico, ¿vale? Libros.com sí que apostará por el terror seguramente, y seguramente en un futuro tenga un director de colección. Yo intento ser realista, es lo que hago, y con el terror no me atrevo, ¿vale? Creo que hay gente mucho más capacitada que yo para dirigir una colección de terror, y creo que esa gente tiene que dirigirla. Aquí en Miralejos sí que veremos fantasía, efectivamente veremos espadas, nombres raros, dragones y orejas puntiagudas. La novela de Carlos podría ir dentro de la línea, ¿verdad? Y tú me corriges, Carlos, como autor que eres, de la alta fantasía, es decir, de lo que inicia o recupera Tolkien, o sea, recuperar esas sagas y esas criaturas que tienen su origen en sagas, como son los enanos y los elfos, entre otros. Eso inaugura una tradición fantástica que para mí es muy interesante. Creo que se haya escrito fantasía sin elfos ni enanos es buenísimo. Es lo mejor que le ha podido pasar al género porque lo ha oxigenado, ¿vale? Hablo pues de Juego de Tronos o de Joe Abercrombie, que son mundos eminentemente humanos, como el que también construyó en Crónica del Rey Cautivo, porque creo que realmente hace falta una fantasía desligada de la sombra de Tolkien y de las sagas. Porque, no por nada, sino porque te permite tocar un espectro mucho más grande. Pero creo que una de las cosas más interesantes, y cedo ya la palabra a Carlos, porque me están saliendo ajumadillas aquí de boca seca man ya. Creo, Carlos, tú me corregirás, que el diálogo que se crea entre las generaciones, como desde el 55 Tolkien crea su línea de alta fantasía, cómo eso se va transformando con la llegada de los juegos de rol y cómo se va normalizando el tema de las razas, es de lo más interesante que se ha creado en fantasía. Sagas como Dragonlance, Reinos Olvidados, etcétera, muy influenciada por el rol, es algo que forma parte ya del imaginario popular. Es decir, cualquier persona ha jugado a rol y sabe cómo son más o menos los elfos, los enanos, y eso permite que tú como autor, Carlos, por ejemplo en el caso del Jinete y el Mago, establezcas un diálogo con el lector y digas, no, ya no hay orcos y los enanos ahora son el enemigo a batir, ¿no? No sé cómo ves tú este tema que nos preguntaba José sobre las orejas puntiagudas, tan fetichistas. Bueno, pues ya que me haces la palabra, me parece que eres tú el que acopla el sonido, Víctor. Si eso, baja un poquito
sonido de tu PC. Buenas de nuevo, Andrés. Buenas. Madre mía. Y cuando os dije que yo era cavernícola. Bueno, tranquilo. Venga, a ver. Pues al hilo de lo que decías, Víctor, sí, en efecto. Es evidente que la fantasía ha sido influida por los juegos de rol. Como bien dices, Dragonlance, Reinos Olvidados, ya hoy día son aceptadas como parte de la fantasía más común. No, ya apenas se puede distinguir entre lo que está basado en un juego de rol y lo que no. Más que nada porque precisamente las novelas han ayudado a que el rol trascendiera eso, de la simple mesa de juego y se abriera a gente que a lo mejor nunca ha jugado de rol, pero que le puede encantar, pues eso, la novela fantástica, ¿no? Que pienso que eso está muy bien, de la misma forma que, bueno, aquí hago un pelín de historia del rol, el rol se ha retroalimentado. Por ejemplo, para los que no lo sepan, hay 3 juegos de rol del Señor de los Anillos. 3, sí. Ahora, pues quizás, como bien has dicho, Víctor, pues la fantasía se ha abierto más que a otros géneros, pues a otra forma de narrar. Ya no se da tanta importancia a la raza, se da más importancia a los personajes, a las situaciones. Seguramente en esto Scarrion Guntar, luego Andrés nos lo confirmará, abunda, o sea, ahonda en eso. Pero yo quise un poco mantener esa fantasía clásica, ¿no? La fantasía heroica de siempre, con elfos, con enanos, con todo lo que le implica, dándole un toque un poco más moderno en el lenguaje y en los personajes, sin dejar un poco el mundo de fantasía de siempre. Una pregunta, Carlos. Ya que estamos centrados en ti, en tu novela que toca la parte juvenil, y antes de pasar con Andrés, nos pregunta a través de Twitter Doña Sierpe, la Line, que si es estrictamente necesario el romance en la literatura juvenil. Esto ella lo dice por un comentario que tú has hecho al principio, cuando describías un poco la novela. Nos pregunta ella si esto es estrictamente necesario y por qué crees que es así. Creo que es una pregunta súper interesante, porque yo no soy un experto en juvenil, pero siempre me lo he preguntado, ¿no? O sea, si yo algún día quiero hacer una novela juvenil, ¿tengo que meter un romance por narices? ¿Por qué ese tópico? ¿Y cómo lo ves tú y cómo lo has resuelto? Bueno, ante todo, debo decir que una cosa que me dijo Aiciber el otro día, que la ha leído, que yo no ahondo tanto en el tema juvenil como otras novelas. Ya me dijo que esto no era ni positivo ni negativo, simplemente le había sorprendido esto. A ver, el tema es que en una novela juvenil siempre intentas tratar inquietudes de adolescentes, ya sea en un entorno realista como en un entorno fantástico. Y claro, una de las preocupaciones que tienen los adolescentes pues es eso, las primeras novias, los primeros novios, es el tema del amor, ¿no? Del amor, del ligoteo, más bien. Claro, si esto lo trasladas pues a un entorno fantástico, no necesariamente de fantasía heroica, pero de ciencia ficción, estilo pues Juegos del Hambre, etcétera, es una inquietud que tiene el joven y es una inquietud que se tiene que tratar de alguna manera en la fantasía, ¿no? Me gusta lo que dices, Carlos, porque estás hablando de realidad. O sea, tú estás haciendo una novela de fantasía juvenil, pero lo que a ti te interesa es hablar de la realidad de una persona joven, lo que tú comentas. ¿Por qué es tan importante? Pues que seguramente esa persona que se está leyendo el libro está en el mismo momento. Yo actualmente, que me he leído hace poco El jinete y el mago, aún soy adolescente. Entonces, sigo con eso, del amor y de... y realmente es algo importante en la vida. Y el que diga lo contrario, cuando tú conoces a alguien y más o menos te hace tilín y le da mucha riqueza a una historia. Sí que obviamente no creo que sea imprescindible, pero si se está haciendo así, pues será por algo. Hablábamos antes de que se cortara con Andrés. Sí, dime, Carlos, querías comentar algo.
No, quería comentar un poco al hilo de lo que tú dices, ¿no? Que por ejemplo los dos personajes principales, pues representan cada uno un tipo de adolescente muy marcado, ¿no? El mago sería el adolescente más dubitativo, más tímido, mientras que Yandere es el más valeroso y tal. Y esto pienso que que se ve muy reflejado en la realidad. Sí, como comentabas en otras entrevistas, los dos, digamos, los dos arquetipos, ¿no? Serían el más tímido y el más arrojado, ¿no? El típico de la clase que se come el mundo y el otro que le cuesta más, que tiene más dudas. Comentaba antes Andrés, antes de que se cortara, ha hecho un discurso digno de una escena de Conan, ¿vale? Donde mientras él hablaba yo oía música de Basil Poleudoris, pero lamentablemente estábamos fuera de emisión, ¿vale? Ha sido la gran catástrofe y hemos tenido que cortar. Hablaba Andrés precisamente de lo mismo que has hablado tú, Carlos, de realidad. Pero en el caso de Scarrion Guntar, a pesar de que Scarrion, como comentábamos, también es un chico joven de 17 años, como más o menos podría ser Atraito y Andre, esa realidad es muy diferente, ¿verdad, Andrés? Sí, bueno, como iba diciendo, pues yo trato de mostrar un mundo, aunque sea un mundo de fantasía, pues como iba diciendo antes, es un mundo que en realidad es un reflejo de nuestro propio mundo en épocas que han sido bastante violentas. Entonces, abundo otra vez en lo mismo, que la violencia ahora pues es algo lejano para nosotros, pero para una sociedad medieval, una sociedad digamos pseudo medieval como la que desarrollo en la novela, pues la violencia, la guerra, la muerte, la cercanía de la muerte, el miedo a la muerte, el tener siempre la muerte cerca, pues es algo que es algo cotidiano para la gente. Entonces, un chaval que tiene 17 años como Scarry Guntar no es exactamente como un chaval de 17 años que podamos conocer nosotros. Es ya una persona, y no es porque sea Scarrion, sino porque la mayor parte de los jóvenes de la nobleza de su país, como es él, porque es el hijo de un noble, forma parte de un clan guerrero, pues ya ha conocido la sangre, la muerte, ha visto a amigos morir, ha visto escenas bastante horribles, conoce la maldad de la gente. Y bueno, y entonces lo que trato de transmitir es esa atmósfera en la que vive y pretendo hacerlo, digamos, sin ningún tipo de suavidad. ¿Por qué? Porque quiero que el lector se sienta, quiero que el lector viaje, no solamente estéticamente, no solo que vea los paisajes, las escenas y todo eso, sino que lo viva, de algún modo que lo viva. Y por eso creo que incluso aunque pueda parecer en algunos momentos duro de leer, pues creo que es un valor añadido porque hace sentir lo que realmente está ocurriendo. Y yo creo que eso es lo que muchas veces buscamos al leer. No solamente ver lo que está ocurriendo en la página, sino sentirlo, meternos en la página, meternos en la piel de los protagonistas. Bueno, como iba diciendo antes, Scarrion es un chico joven, es el hijo de, digamos, lo que sería un Jarl, un señor vikingo, porque el país en el que se desarrollan los hechos, pues es como una especie de reflejo de nuestro mundo vikingo. Es un país que está en guerra y entonces, pues Scarrion, al formar parte de la nobleza guerrera del país, pues también se ve involucrado en esas luchas. Entonces, empieza siendo un chico bueno, es un poco idealista, cree en el honor, en la nobleza, en todo ese tipo de cosas y no es ningún ingenuo, pero digamos que tiene contacto con la verdad más oscura de la vida y entonces tiene que luchar también dentro de él pues un desafío, tiene su propio desafío que es ver cómo encaja este tipo de ideales que aún tiene por ser joven en un mundo pues donde a veces los más nobles o los más idealistas son los que primero mueren. Los más espabilados, los más astutos y los que menos escrúpulos tienen pues son los que sobreviven. Sí, y bueno, que la nobleza no está en la sangre necesariamente. Yo creo que es lo que... Bueno, a ver. Lo que más me gusta es lo cotidianos que son los personajes. Sobre todo ese mago, ¿no? Ya. Que a mí me encanta el mago porque es el tío más
no sé si chabacano, no tampoco diría, pero sencillo, sin adornos, sin... Quería preguntarte, bueno, yo creo que tú entroncas con la espada y brujería. Sí. Scarrion Guntar, Sangre en el Hielo, para mí tiene el mejor arranque, uno de los arranques más potentes que yo he leído en una novela de fantasía. Empieza con una batalla, pero no es una batalla idealizada y no es una batalla que se decante, y aquí evitaremos hacer spoilers, solo por la valentía y la fuerza de sus, digamos, contendientes. Después hay una situación política, unos acuerdos políticos, y te mete de lleno en toda esa idiosincrasia. Hablando de la espada y brujería, no sé cómo ves tú el género, si crees que Scarrion Guntar iría más en la línea de la espada y brujería o ya está más influida por la novela como tal. La novela, digamos, el tratamiento de los personajes sin género. Creo que los personajes son muy realistas y ahí se nota que yo creo que has tirado por otra vía, que es la de la novela. Es decir, es una novela de fantasía, pero yo voy a hablar del personaje y voy a hablar del discurso interior del personaje, ¿no? Bueno, son varias cosas las que me has transmitido. Voy a ver si las puedo contestar correctamente y no enrollarme mucho, ir al grano, porque es un tema que me apasiona y aparte me puedo enrollar mucho y es un tema que se presta a hablar mucho sobre ello. Bueno, pues vamos a ver. Sobre la espada y brujería, Scarrion Guntar empezó siendo un personaje de espada y brujería al uso. Lo que pasa es que, sin ánimo de ser arrogante, digamos que los clichés de la espada y brujería se me quedaban pequeños para él, entonces, y para su mundo. Entonces, lo que yo he intentado hacer es hacer una novela histórica. O sea, mi fuente mayor de inspiración es la historia, es la propia historia. Entonces, en la historia, cuando uno lee mucha historia, realmente ocurre no lo que debería ocurrir. A veces ganan los malos, a veces hay traiciones, a veces el más idealista muere por una puñalada en la espalda. Estas cosas ocurren y ocurren día a día, lo podemos ver hoy en día y ha sido así desde que existe la humanidad. Entonces, yo, como mi mayor fuente de inspiración es la historia, lo que procuro es hacer una recreación dentro de un mundo de fantasía que, por supuesto, tiene elementos fantásticos, pero intento transmitir ese aire de que no hay ninguna idealización, no es un mundo mítico, no es un mundo legendario, sino que es el mundo que tenemos. O sea, este es el mundo que tenemos, es lo que ocurre, es lo que vemos día tras día. Lo que pasa es que, digamos que está trasladado a una historia fantástica, a una historia ficticia. Entonces, bueno, yo creo que la fantasía hay muchas etiquetas, fantasía épica, espada y tal, pero yo creo que hay muchos, cabe todo, o sea, hay muchos tipos de enfoque, y dentro de una novela de fantasía, pues mi enfoque es un enfoque muy histórico, muy realista. Es un enfoque que no tiene clichés ni tópicos. Tú, por ejemplo, me has dicho que empieza con una batalla, pero no es una batalla tipo Conan. No, en las batallas a veces pierden los buenos, con los que tú vas, y pueden perder por una traición, y a lo mejor el que ha cometido la traición es recompensado y el bueno muere, como ha ocurrido otras veces. En las batallas, por ejemplo, me gusta mucho que los personajes no sean héroes idealizados en el sentido de que no tienen miedo, matan a 50.000 sin que se les mueva un pelo de la cabeza. O sea, los personajes, empezando por Scarrion, tienen mucho miedo en la batalla, y realmente lo que les da fuerza es el sentido grupal, el sentido de estar arropado por sus propios compañeros, que también tienen mucho miedo. Y de hecho la batalla se resuelve cuando uno de los dos bandos entra en pánico, que es lo que solía ocurrir en las batallas reales. Las batallas reales, y voy a intentar no extenderme mucho porque me gusta mucho este tema. Vale, que nos vas a enseñar algo, nos vas a dar una clase de historia que siempre... No, poco. Pero tienen una parte que es la lucha y otra parte que es pura y dura carnicería. La lucha es, digamos, hasta que uno de los dos bandos pierde el valor, y la carnicería es cuando, digamos, que hay un bando que tira la toalla, intenta huir, y el otro, pues, chas, y a muerte con ellos. Bueno, lo que quiero decir es que intento darle un enfoque muy histórico, muy realista. Y como en la historia las cosas no siempre ocurren como deberían ocurrir, pues en la
novela también ocurre, ¿no? Y eso es algo que puede chocar un poquito, pero a mí me gusta porque, como he dicho antes, lo que quiero es que el lector se meta en el mundo no desde fuera, sino que entre en él, lo sienta y que incluso sienta las injusticias y las cosas, digamos, tristes que ocurren. Y ya, para terminar, mencionabas el mago, que te pareció un personaje muy mundano, incluso es un personaje grotesco. La magia que yo meto no es una magia, digamos, brillante, es una magia muy basada en los druidas, en los sacerdotes paganos. Por supuesto tienen poderes, porque es una novela de fantasía y realmente tienen poderes, o sea, son personas con poderes mágicos, porque saben lanzar hechizos, pero no son hechizos de luz, no son hechizos de fuego al uso, y son las brujas y los magos, pues son personas que viven en el bosque, viven en montañas, en cuevas, y por tanto son gente pues que no es muy higiénica, no son sociables, no son brillantes, no son ni siquiera simpáticos, suelen ser gente bastante hosca. Y bueno, y ese es el tipo de mago que me gusta, porque creo que así es como debería ser en un mundo real, en un mundo sin idealización. ¿Cómo sería un mago? Un mago podría ser un personaje bastante insoportable y un personaje bastante sucio y maleducado, pero tiene tiene el poder. Y bueno, eso es lo que quise transmitir ahí. Muy bien transmitido, además. Permíteme que te pregunte un poco por la documentación, digamos, que has hecho tanto para el mundo como para este mago. Yo, a ver, no he leído tu novela, pero a mí me gustan mucho los mundos nórdicos. He leído bastante del tema y de magia nórdica. Los nórdicos tenían magia rúnica, digamos, escaldas que eran más sociales. Y luego tenían magos que eran de fuera de las tribus, que eran siempre gente de fuera, que daban mucho miedo, que eran sucios y tal. Y a los que se recurría muy poquito, Exacto. ¿no? Que serían pues Seidmadur, Seidgonas y cosas así. Estabas pensando un poco en ese tipo de magia, ¿no? Bueno, no exactamente. ¿Más chamánica o...? Sí, a ver, no exactamente, porque realmente lo bueno que tiene que te guste la historia e intentes transmitirlo es que no tienes que hacer exactamente lo mismo, sino que tú puedes, digamos, crear variaciones, y como es una novela de fantasía, pues siempre que lo hagas de forma verosímil, pues el lector va a entrar en ello, el lector lo va a aceptar. Entonces, realmente los magos que yo meto en la novela son de dos tipos, son masculinos y femeninos. Digamos que hay un tipo de magia que es de mujeres, son brujas, son, digamos, las brujas, y luego están los magos. Y digamos que son personajes, tanto las brujas como los magos, que no son sociables. Viven en el bosque, viven en los bosques, viven en cuevas, en montañas. Y digamos que están muy apegados, tanto unos como otros, a la tierra, a las potencias naturales, a los elementales, tanto del agua, de la tierra, del fuego y del aire. Y es una magia, sí, como has dicho, bastante chamánica. Hay hechizos con runas. Tampoco me gusta mucho describir la magia, porque yo creo que la magia no puede ser algo de manual, porque entonces deja de ser magia. La magia tiene que ser algo que tenga algo que no se pueda describir, porque entonces sería una ciencia. Si nosotros decimos, hacemos el hechizo A más B, digo esto, y sale una bola de magia, una bola de fuego, perdón, pues ya no es magia, ya digamos que es una especie como de ciencia. Sí, hay el gran tema de la magia, es un tema importante, ¿verdad? En la fantasía. Hay quien cree, como tú dices, que se tiene que explicar muy bien, sí, y hay quien no. A ver, esto es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que en la fantasía caben muchísimas vertientes de lo que es la magia. Evidentemente, en la fantasía tiene que haber elementos sobrenaturales, porque si no, no sería fantasía, ¿no? Entonces puede haberlos desde tipo juego de rol, que es como muy definido, está muy definido, son operaciones muy definidas, como algo más nebuloso. A mí me gusta, digamos, que sea, pues eso, que sea algo nebuloso, que no se pueda explicar bien, que digamos que ni incluso los magos sepan exactamente lo que es la magia. O sea, manejan las fuerzas de la naturaleza, pero tampoco saben exactamente hasta dónde llegan los límites, ni cómo dominarlo todo. Y bueno, y otra cosa que me falta por decir es que, digamos que tanto los magos
como las brujas de Shakar, que es el país de Scarrion, lo son a su pesar, porque reciben una especie de llamada, es la llamada de la tierra de Shakar, es la llamada del mundo, y entonces pues tienen que seguir esa llamada incluso aunque no quieran. En el caso de las mujeres, pues suelen vivir 4 o 5 juntas en el bosque, no suelen pasar de ese grupo y entonces pues ellas tienen su propia, digamos, vida en el bosque. En el caso de los hombres son siempre solitarios, ¿no? Son magos que viven en cuevas, al lado del mar y digamos que son los defensores del país de Shakar, porque aparte del país como objeto físico y político, pues está, digamos, la Tierra, que tiene su propia magia. Entonces la Tierra elige a sus propios defensores dentro de ese mundillo sobrenatural. Y ya para acabar, y no quiero enrollarme más con este tema, también tiene mucha importancia los dioses, porque digamos que los dioses son importantísimos en la novela. Me preguntabais antes sobre la magia, digamos, pagana, escandinava y tal. Pues hay un panteón de dioses que digamos que son los dioses luminosos, pues que podrían estar relacionados con lo que es Odín, Thor, Freya, los típicos dioses del panteón nórdico. No son exactamente lo que pensamos que son, digamos que son... No es un tío con un martillo, ni es un tío tuerto con un ojo, sino digamos que son unas entidades, unas potencias enormes, gigantescas, poderosísimas, que cuando se descontrolan, pues montan un follón tremendo. Un triforcio. En la novela hay una lucha entre, digamos, un tipo de dioses, que son los luminosos, y luego un dios que es oscuro. A mí lo que me gusta es que la magia tiene límites y eso es lo mejor. O sea, no caes en el error de hacer que la magia cambie el curso de la novela. La magia está en los personajes que la hacen y está limitada, yo creo, por los propios personajes que hacen la magia. Es decir, los defectos de los dioses son los defectos de los personajes, un poco, y al final queda todo reflejado, pero bueno, no podemos contar mucho. No sé, Carlos, si tú sacas magia en tu historia, en esa historia que se llama El jinete y el mago, no sé si hay magia. O cómo va la cosa. No sé, yo tampoco. Cuando Andrés ha dicho, en el mundo de los juegos de rol la magia está más definida, ¿no? Y a mí me gusta mucho, porque yo juego a rol, y me encanta cuando leo el momento en que Atreide va cogiendo confianza, va haciendo sus hechizos, y lo veo, tío, o sea, pero a la vez no me saca de la historia. O sea, lo has hecho muy bien, la manera de dejarlo un poco a la intuición del lector. No sé si quieres contarnos un poco, sin contar el secreto, porque te lo copiarán, ¿cómo lo resuelves? Bueno, evidentemente en mi novela, en mi historia, la magia tiene un papel fundamental. De hecho, casi todo gira alrededor de la magia, en el sentido de que precisamente lo que quieren los enanos es acabar con la magia, porque es algo que ellos no entienden y que les es totalmente alieno y que por tanto, claro, como no lo entiendo, lo quiero destruir. Entonces, en sí es su objetivo. La magia en Il se inicia, o sea, la generan los propios dioses, es energía, y eso es algo que todo practicante, todo adepto conoce, ¿no? La diferencia es que como es tradicional en los juegos de rol, hay, digamos, dos tipos de magia, lo que normalmente se llama magia arcana y magia divina, que para situar la magia arcana la practican los magos, lo que en un RPG, en un MMORPG serían los DPS. Y ¿Vale? Sí. Y la magia divina la practican los clérigos, lo que sería el healer en un MMORPG, ¿no? Para situar un poco fuera del rol. El healer, el curador. ¿El Hitler? Healer. Cuidado, que me hundes la colección. El curador. Ah, el Healer, vale. Healer, sí. Vale. Lo que pasa es que actualmente en Ilir no hay clérigos, o sea,
no hay clérigos con poderes porque los dragones son los hijos predilectos de los dioses. Entonces, al exterminarlos, los dioses dejan de conceder poderes. Los magos sí que pueden manejar magia porque ellos, bueno, comprenden la energía como tal y la manipulan. Entonces, en Ilir representa que el proceso de la magia sería: los dioses la generan, pasa o pasaba a través de los dragones. Los dragones, digamos, eran portales vivientes de energía. No se ve la energía, o sea, es invisible. No os imaginéis en Ilir nubes de magia morada o azulada, ¿no? O sea, es más Hora de Aventuras que Ilir, ¿no? Sí, sí, o sea, no es así. La magia es invisible, la energía. La magia reverbera, o sea, va hacia los elfos, que son, digamos, los que la filtran, por decirlo de una forma, porque también esto no lo explico del todo, pero se supone que los dragones son los más poderosos porque manejan la magia en bruto, mientras que si el resto de razas manejasen la magia en bruto, seguramente se destruirían. Y finalmente es refinada a través de las escuelas de magia humanas. Entonces, esto permite que cada raza tenga su acceso a la magia un poco sin destruirse en el proceso. Y bueno, como es tradición en la fantasía, los enanos pues tienen mucha resistencia a la magia. Aún así saben que la magia les puede destruir. Entonces, no lo digo a las claras porque me centro en un solo mago, pero en Ilir los humanos y los elfos tienen varios tipos de magia. La escuela a la que pertenece Atreid enseña magia dracónica, que es la magia más cercana a la que practican los dragones, por tanto es la más poderosa, al menos desde el punto de vista humano. Y una cosa que sí que hice y que no me daba miedo, pero pensaba que tú me lo corregirías, Víctor, es que pongo cada hechizo que hace Atreid. O sea, pongo las palabras mágicas, en el momento en que lo lanza, pongo cómo se concentra, cómo atrae la energía, todo esto lo describo y es porque quería dejar muy claro. Perdona, me encantó, al contrario, me encantó el componente verbal con ese lenguaje que es, digamos, indescifrable, pero en el que se advierte una cadencia musical. Yo creo que realmente le da fuerza, porque ya te digo, la influencia rolera y la influencia clásica de la historia lo pide, en mi opinión. Además, una cosa que sí que hice, que esto lo hacía mientras escribía, es ir pegándome todos los hechizos en una página aparte y si volvía a lanzar uno son exactamente las mismas palabras. Sí, un tipo de magia muy diferente a la de Andrés. Yo creo que ambas historias se complementan perfectamente. Cuando, después de haber leído pues bastantes propuestas, me pidieron pues a ver con qué empezábamos, yo quería inaugurar las dos líneas porque se complementan perfectamente. O sea, realmente es una historia no tiene nada que ver con la otra, pero tocan puntos comunes. Y ya os digo, es un placer haber podido lanzar Miralejos, este barco, con vosotros dos. Recordar simplemente a los que nos están oyendo que pueden participar con el hashtag DL, que es el canal Danza de Letras, DL Miralejos, por si a raíz de todo lo que hemos comentado quieren intervenir. Si no, pues creo que Carlos quiere explicar un poco más sobre este tema y luego explicaríamos un poco cómo funciona todo el tema de esta colección, por qué se llama Miralejos y por qué la considero un barco en el que todos los que nos gusta la fantasía tendremos que remar un poquito para que este barco llegue a puerto. No sé, Carlos, si querías comentar algo más, Andrés. Bueno, yo quería comentar algo que he dicho antes, que también en la novela, que también hay amor y sexo en mi novela. No estoy con pinceladas, pero también hay amor. Y bueno, es algo que hay varios personajes que tienen diferentes relaciones, tanto románticas como simplemente sexuales, y aparece el amor, que aparece con mucha fuerza porque como antes dijo Víctor, el amor es algo que es importante y no solo en las novelas de adolescentes, yo creo que en todo, porque es parte fundamental de nuestra vida. Somos seres humanos y por tanto somos seres
que estamos sometidos a las leyes del amor y de la atracción física. Y eso yo creo que en casi todas las novelas donde haya personajes de distintos sexos o incluso del mismo sexo también puede ocurrir, pues es algo que aparece de forma natural, y creo que un escritor pues tiene ahí un buen filón para desarrollar una buena novela. En mi novela hay amor, hay relaciones románticas. Lo que pasa es que me gusta que sean complicadas, que sean complejas, que sean un poco retorcidas, que no sean, digamos, sencillas, ni que tengan un camino ya perfilado. Y bueno, solo quería añadir eso, simplemente para que quede constancia. Realmente hay diferentes tipos de relación en tu novela, y me gustaría apuntar. Hay un amor que creo que, o una relación que es muy positiva, que concatena una cosa que pasa que luego tiene mucha importancia, ya sabes a lo que me refiero. Después hay relaciones dañinas, relaciones de posesión, y luego hay una relación muy natural hacia mediados de la novela. Es decir, lo que haces, obviamente no he contado nada porque no quiero chafarle ese disfrute. A mí me encantó la parte sexual y romántica de Scarrion Guntar, como casi todas las partes de Scarrion Guntar, pero sí que creo que le da un realismo increíble. Como tú dices, la atracción física y el amor forma parte de la realidad, y cuando uno intenta escribir fantasía desde la realidad, tiene que cultivar eso, ¿no, Andrés? Sí, hay relaciones que son dañinas porque hay personas que son dañinas. Exacto. En la novela simplemente digamos que las relaciones, en general todo lo que ocurre en la novela es producto de los personajes. Yo creo que los personajes son multidimensionales. Cuando a mí me dicen que hay que crear personajes femeninos o masculinos, para mí hay escritores que yo les he oído decir que les resulta, por ejemplo, un desafío crear personajes femeninos. Yo creo que para mí es el mismo desafío, tanto hombres como mujeres en una novela. ¿Por qué? Porque no hay dos mujeres iguales ni hay dos hombres iguales. Todos son un universo propio y entonces tienes que desarrollarlo. Entonces, digamos que hay relaciones de pareja y relaciones de atracción física, incluso de amor, que son bastante oscuras, dañinas, simplemente porque es un reflejo de cómo son esos personajes. Por ejemplo, digamos que hay un personaje que es malo, sería el malo oficial, uno de los 2 o 3 malos oficiales, que sería la reina Yulenia Evar, una mujer muy fuerte, fortísima, una mujer implacable, que no es simplemente el reflejo de otras reinas históricas que ha habido, porque ha habido reinas que han sido de armas tomar y realmente terroríficas. Entonces, pues es un personaje que cuando se mete en relaciones, digamos, con hombres, pues es una persona con muchas aristas, con muchos filos, y luego hay otros personajes pues que, digamos, que tienen unas relaciones románticas, amorosas, pues que son más naturales, más tranquilas, pero siempre hay problemas. Yo creo que eso es algo de guión. Una relación, o sea, cuando metes un amor o romance, tiene que haber un problema que impida que los personajes lleguen a culminar su amor, y tiene que haber obstáculos. Entonces eso es de lo que se trata, de meter obstáculos y de meter problemas y de meter conflictos tanto internos, o sea, tanto externos, sobre todo internos también, muchos conflictos internos. Porque los conflictos... La vida, ¿no? Nos mete también a veces... ¿El qué? Obstáculos, como la propia vida nos mete a veces... Claro, que de lo que se trata... Yo lo que intento es hacer personajes que el lector puedan sentirse empáticos con ellos, ya sean malvados, o sea, puede ser un tío o una tía incluso, en el caso, porque hay mujeres con mucho poder y realmente ya digo que son implacables, pues que mande a asesinar a personas inocentes, por ejemplo, porque le conviene políticamente, pero luego tiene puntos de ternura, de bondad, pues que digamos que eso es lo que hace bonito un personaje, que no sea un personaje de una sola dirección, sino que el lector descubra muchas facetas en el personaje y pueda empatizar con él. Yo creo que lo mejor de Scarrion Guntar es que puedes comprender a todos los personajes. A veces hay algunos que te pueden caer peor, te pueden caer mejor,
Personajes como Olaf Gunther, el padre de Scarrion, está muy bien definido, la reina Yulene, el propio rey, a mí me gusta mucho la evolución que sufre. No sé si, Carlos, ¿quieres comentar algo sobre el romance? Y ya iríamos acabando. No sé si quieres comentar algo. ¿Cómo es el romance en El jinete y el mago? ¿Tiene trabas? ¿Tiene sexo? ¿Cómo va el tema? Bueno, muy brevemente, porque he hablado antes del amor. No hay sexo, porque al ser una novela más dirigida a un público juvenil decidí no poner sexo. Hay una relación, bueno, hay una relación, uno de los los personajes implicados en ella se debaten entre el amor y el deber. No voy a decir qué amor y qué deber, ya lo verá el lector. Y en el primer libro solo hay una relación, pero más adelante, a lo largo de la trilogía, tengo planeado introducir más relaciones. Pero hay una que es un poco el motor de la primera historia de ellos. Bueno, pues, y entre qué personajes y cómo se desarrolla, eso ya lo tendrá que ver el lector. Claro, porque el lector también tiene que investigar un poquito ahí, ¿no? En esas tramas. Bueno, tenemos dos historias muy diferentes que tocan, yo creo, puntos comunes, tocan la ambición, tocan el tema del poder, de la energía mágica en ambos casos. Tocan el tema también del viaje iniciático del joven desde dos perspectivas totalmente diferentes. Y son las dos historias que tenemos la gran suerte, inauguran la colección Miralejos. Miralejos, como ya sabréis, o si no os lo explico rápidamente, es el barco del mago de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, una historia que a mí me enamoró y decidí llamar esta colección en honor de esta autora. También me gusta que sea un barco porque creo que el tema de la fantasía ahora mismo es un mar incierto, con grandes posibilidades y grandes peligros, y me gusta mucho la metáfora del barco. Tanto yo como Andrés como Carlos estamos en este barco, es el barco de la fantasía escrita en español, de una fantasía que tiene mucho que decir, que está en un momento muy fuerte y muy sano. Y necesitamos gente que quiera remar con nosotros, porque escribiremos siempre, nosotros tres, pero para publicar necesitamos, evidentemente, que la gente nos lea. Si no, no tiene mucho sentido publicar. Por ello, las dos historias están ahora mismo en Internet a través de una herramienta que se llama crowdfunding, que básicamente consiste en que tenéis una pequeña presentación por vídeo y por escrito de lo que va a ser la novela. Os invito a que os miréis, todos los que nos habéis acompañado en este viaje en el cual nos ha invitado muy generosamente a Itziber, que le echéis un ojo a estas dos campañas que valen la pena. Os lo dice uno que se le ha caído la barba de tanto leer y trabajar en esas dos pedazos de historias, que me he quemado las pestañas y que estoy siguiendo estas campañas de crowdfunding como si fueran mías ahí, refrescando cada día a ver si suben los números. Los números tienen que subir, esto es una realidad. La editorial ha fijado un objetivo bastante ambicioso, yo creo que lo podemos conseguir porque son historias de gran calidad. La difusión está hecha, habéis podido ver entrevistas, habéis podido ver análisis de personajes, análisis de de la faceta femenina de ambas novelas. Os invito a que lo consultéis, difundáis, y si os gusta lo que Andrés y Carlos tienen que aportar al género fantástico, que nos apoyéis, porque no hay segundas oportunidades. Si de aquí 20 días no hemos llegado al objetivo, será difícil que estas novelas vean la luz en esta plataforma. Estoy seguro de que pueden conseguirlo en vías alternativas, pero soy egoísta y quiero que se queden en Miralejos, así que ayudadme. Me despido ya, gracias chicos por haber venido un viernes a hablar de mi libro, gracias a Itziber por, con el nene y todo, dar voz a tres frikis muy pesados a los que les encanta la fantasía, y gracias a todos. ¿Puedo hacer una pregunta absolutamente técnica? Porque yo me lo he planteado, es una pregunta simplemente técnica. Si tú entras en los crowdfundings de los dos libros, hay algunas recompensas que son, digamos, los dos libros, o incluso 3 libros, uno de cada uno de vosotros. Sí, señora. Si yo entro en cualquiera de las dos y opto por esas recompensas que son los 2 o los 3 libros, ¿estoy contando como apoyo para uno solo o estoy contando como apoyo para los dos? Para ambos. Yo, por ejemplo,
soy catalán y me gusta... No, mentira, no soy catalán, lo hice por separado. Pero quería hacerlo así, pero al final lo hice por separado. Puedes apoyar... mira, me estaba riendo de mí mismo y era mentira. Puedes apoyar ambas campañas con un pequeño descuento en cada libro y ese apoyo se suma a ambos. Es decir, que está todo a huevo. Ya no estamos en horario infantil, puedo hablar como la persona vulgar que soy como el mago de Scarrion Guntar. Está todo a huevo para que apoyéis esta fantasía, es decir, están todas las facilidades hechas. Si tú coges el pack, sonrisita en la cara de ambos autores y seguimos sumando. Pues a mí eso me preocupaba porque yo no soy catalana, pero como si lo fuera. Pues entonces, mira, no hay ningún problema. Tú apoyas el pack y apoyas a ambos autores y además te llevas un pequeño descuento en ambos libros. No sé si queréis decir algo, chicos. Bueno, yo creo que ya nos faltan por decir cosas porque un libro es un mundo en sí mismo y bueno, y siempre hay algo que decir de un libro, sobre todo si es un libro que está bien escrito. Yo creo que la verdad es que me vais a perdonar, pero yo no tengo falsa modestia. Creo que mi libro está bien escrito y estoy seguro que el de Carlos también está muy bien escrito, porque aunque no lo he leído, yo confío plenamente en el criterio de Víctor. Me consta que Víctor tiene muchos años en esto de la fantasía, ha leído mucho, sabe valorar cuando una novela es buena y os aseguro que que no hubiera contado con nosotros si nosotros no hubiéramos tenido un buen nivel. Yo creo que deberíais aprovechar esta oportunidad, a los que nos estáis viendo esto, porque sinceramente creo que vais a disfrutar con estas novelas, cada uno en su estilo, Carlos en su estilo y yo en el mío. Creo que somos complementarios, creo que la fantasía tiene muchísimas ramas. A mí me encanta leer a Tolkien y me encanta leer a Martin, que son extremos distintos, por poner, digamos, los extremos del termómetro. Y creo que la fantasía, siempre que está bien hecha, en general toda la literatura cuando está bien hecha, pues es atractiva. Y creo que es una buena oportunidad y que deberíais apoyar estos libros. Amén, hermano. Sí, Amén. Así es. Son dos historias con estilo propio y solo quiero reforzar lo que ha dicho Andrés. Están muy bien escritas. Si no, quizá no habrían sido elegidas para abrir esta colección. Adelante, Carlos, perdona, solo quería darle la razón a Andrés y agradecerle que me considere un buen lector de fantasía. Gracias. Es la verdad. Bueno, pues yo solo quiero dar las gracias. Primero a Víctor por confiar tanto en Andrés como en mí, luego a Iciber por esta oportunidad, a todos los que ya nos habéis apoyado, a cada uno de los dos, y a los que espero y cruzo los dedos que nos sigáis apoyando, porque evidentemente sin vosotros esto no puede tirar. Y como me dice Víctor por el chat y al hijo de Iciber, ¡No seas chivato! invitado especial. Pobre niño, hemos molestado 2 horas ahí, quiere dormir ya. Y bueno, este es mi cuarto crowdfunding y solo puedo decir que como si fuera el primero. O sea, yo siempre agradezco a todo el que me apoya, ya sea monetariamente como a través de entrevistas, difusión. O sea, yo estoy encantadísimo con todos los apoyos que recibo y de verdad que espero que esto acabe saliendo bien. Espero que todos podáis disfrutar tanto con mi novela como con la de Andrés. Y nada más, no tengo más que decir, salvo que, bueno, seguro que Iciber pone aquí debajo los links a la campaña para poder apoyar y espero que pinchéis y espero que curioséis, que miréis el vídeo, que leáis el texto y todo lo que haga falta. Venga, un saludo a todos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahora mismo no, porque este pobrecillo creo que quiere cama ya, pero en cuanto me sea posible te estarán todos los links, no solo a los vuestros crowdfunding, sino también material extra que hay, artículos que hay, pues como ha dicho Víctor, pues sobre el género, sobre los mundos y más material que ya hay para que la gente se pueda informar mejor de las dos novelas.
yo lo que tengo que decir es agradeceros mucho que hayáis querido estar aquí, explicarnos con tanta pasión vuestro proyecto, vuestros hijitos, vuestras novelas, y que hayáis querido confiar en este espacio. Y poco más. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo os deseo la mayor de las fortunas, que Miralejos pueda navegar mucho con un rumbo firme y hacia el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias. Hasta otra, espero. A ver si podemos presentar más libros de la colección más adelante. Ojalá que sí. Un placer. Placer.